Dios te bendiga, iglesia. Amén. Dios te bendiga más. Amén. Y comenzó la iglesia. Amén. ¿Cuántos saben que comenzó el servicio? Aleluya. Porque la iglesia se estableció hace muchísimos años, pero estamos aquí en esta hermosa mañana que nos regala el Señor para dar comienzo. Beautiful morning that God has given us. Para dar comienzo a lo que todos por costumbre conocemos como la Semana Santa. To give a start to what all of us know as Palm Sunday, as Holy Week. Y comenzamos este domingo con un mensaje apropiado And we start al this día. Sunday with a theme that is appropriate for the day. Pero déjame comenzar con una pequeña anécdota. But let me start with a little anecdote. Story, Okay. que es real. That's real. Hace algunos años estábamos yendo como iglesia a ministrar a un centro de rehabilitación para hombres. A couple years ago, we were going as a church to a rehabilitation center for men to minister. Hombres que habían sido rescatados de la adicción, Men that were stuck in addiction, ah, or rescued from addiction. y pues obviamente íbamos como grupo de iglesia a llevar la palabra. It was a group from the church that wants to go take the word. Llevábamos la palabra, ministrábamos, We took the word, we ministered. les dábamos emotional support, soporte emocional, We were there to give emotional support, entendiendo que understanding that estos hombres habían pasado por muchas situaciones, these men had been through many situations, entendiendo que debido a sus problemas, understanding that because of the problems, se habían metido en problemas con la ley, they had got into trouble with the law. habían perdido sus familias en algunos casos, Some lost their families. habían perdido la habilidad de poder trabajar Some lost the ability to work. y se encontraban en una situación bastante difícil. And they found themselves in a hard situation. Lamentablemente, cuando una persona decide Sadly, when a person decides tomar esa ruta de vida, to take that route in life, la vida te cobra. the life, it'll cost you. Te cobra con tu familia, te cobra con tus bienes, It costs you with your family. tu carro, tu It casa. costs you with your home, your cars. Y pues lamentablemente sales del programa después de 2-3 años de haber pasado un tiempo de rehabilitación. Maybe after a couple years of rehabilitation, you come out of this program. Pero las consecuencias de tus acciones siguen cobrándote. But the consequences of your actions keep costing you. Porque tal vez ya no eres adicto, Because maybe you're not an addict anymore, pero sigues sin familia, but you stay without a family. sigues sin trabajo, You stay without a job. sigues sin un hogar. You stay without a place. No puedes evitar visitar estos lugares sin tener compasión de esta gente. You can't visit these places without having compassion for these people. Y conectarte emocionalmente con uno que otro. And emotionally connect yourself with one another. Pues hubo uno de ellos con el que conectamos emocionalmente There was one of them that we emotionally connected with, y tratamos de ayudarlo a rehacer su vida. and we try to help him to reanalyze his life. En el momento en que no pudimos tenerlo en nuestro hogar, obviamente, porque In that moment, we couldn't have him in our place, obviously. lamentablemente pasó a ser una persona sin hogar. Sadly, he became a homeless man. Y indiferentemente seguimos ayudándolo. And definitely we kept helping him. Trate de entender que esta situación es bastante difícil. We tried to understand that this situation is very hard. Caseta de campaña, He had to be intense.
¿Usted entiende? You understand? En una de esas veces en que fuimos a llevarle comida, One of those times that we went to take him food, porque le llevábamos comida todos los días, because we took him food every day, tuve una decepción muy grande. Yeah. we had a deception very big, Porque encontré que estaba tomando nuevamente. because we found that he was drinking again. En ese momento, trate de entenderme a mí ahora, In that moment, try to understand me now. me molesté bastante. I was bothered. Y le dije, ¿qué haces? And I told him, what are you doing? ¿No entiendes que Dios te sacó de esto con un motivo? I don't understand. God took you out of this with a motive, Propósito. with a purpose. La respuesta fue, His answer usted saque su was, propia conclusión. you guys can get to your own conclusion. Es que tú no entiendes en la situación en la que me encuentro. It's that you don't understand. Es que tú no ves que no tengo nada. It's that you don't see that I have nothing. Es que no ves que no tengo ni siquiera un techo con que guarecerme de las intemperies. I don't have a ceiling to cover my head. No tengo un lugar donde posar mi cabeza. I don't have a place to lay my head. Y yo me molesté mucho con esa And respuesta. I got really bothered with that response. Porque físicamente estábamos haciendo todo lo posible por ayudarlo. Because physically we were doing everything we could to help him. Y le dije, And I told him, tú no entendiste nada. you didn't understand anything. La razón por la que Dios te tiene pasando por este proceso The reason that God has you going through this process es para de verdad formar tu carácter. is to really form your character. Tienes que entender You have to understand que Dios te salvó de la adicción, that Jesus saved you from the addiction, pero en la adicción tú cometiste errores but in the addiction you por los committed cuales tú vas a errors. tener que pagar unas consecuencias. So now you're going to have to pay a couple consequences. Y no es mentira que Dios puede restaurar toda tu vida, And it's not a lie that God can restore all of your life. pero But primero tienes que restaurar tu mente. first you have to restore Primero your tú mind. tienes que renovar tu entendimiento, como First dice you la have to palabra. renew your... Y si no has hecho And eso, if you haven't done that, tienes que volver otra vez para atrás. then you need to start over. No entendiste eso. You didn't understand that. La razón por la que todavía estás en la situación física en la que te The encuentras reason that you're still in this physical form that we find you es porque tú todavía no has renovado tu is entendimiento. because you still haven't renewed your mind. Voy a parar ahí esa historia I'm going to stop right there in that story. y vamos a ir a la palabra. We're going to go to the Word. Y acompáñenme a Mateo capítulo 21, Matthew 21, versículos del 1 al 11. verses 1 to 11. Dicen amén cuando estén conmigo ahí. Please say amen when you've got the verse. En inglés va a estar en la pantalla. Vayan siguiéndome. In English, it'll be on the screen. Amén. Honramos la palabra. Y lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Diga, 2 discípulos. The two disciples, Diciéndoles: id a la aldea que está frente a nosotros, y luego hallaréis una asna atada. Diga, atada. Y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita. Diga conmigo: el Señor los necesita. say it with me, the Lord needs them. Y luego los enviará. Diga, los enviará. Say he will send it. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo:
decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellas sus mantos, y él se sentó encima. El 8, verse 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, diga conmigo, Hosana, el hijo de David. Hosanna, the son of David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Bendícela. Sabemos que es bendita porque es tu palabra, Señor amado. Permite, Dios poderoso, que haga un efecto, Señor amado, en aquellos que la han de escuchar, Señor amado. No solamente aquí, pero más adelante, Señor amado. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a entenderla, Padre. Espíritu Santo, renarguye nuestros corazones y permite, Señor amado, que podamos, Señor, hacerla nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse. Hosana. Hosanna Es considerado una expresión de alabanza. is considered an expression of worship, Igual que pudiéramos decir aleluya. just like we can say hallelujah. Pero But es la forma griega de un término hebreo. it's the Greek form of the Hebrew word. Vaya conmigo y sígame. No es solamente una expresión de alabanza, This is not just an expression of praise. es una súplica de salvación. It's a crying for salvation. Yasha, Joshua, liberar o salvar. freedom or save. Y se combina con la forma traducida y ana And it en combines combinación, with the word que save, quiere decir save, rogar o salvar. that wants to say save En cry. Cry out. Se combinan para formar la palabra que hoy conocemos como Hosana, It combines to say the word that we now know as Hosanna, que literalmente significa that literally signifies, te suplico que salves. I beg you to save me. Por favor, libéranos. Please free us. Salva ahora. Save us now. Salva, te rogamos. Save us, we beg you. Hosana, la Hosanna, expresión de un pueblo the expression of a people subyugado, esclavizado, that were slaves, un pueblo sin opinión propia, of people that didn't have an opinion, cansado de estar cansado, tired of being tired, un pueblo lleno de impuestos people that were full of taxes y más impuestos, and more taxes, pero también lleno de reglas religiosas but also filled with rules of religion que hipócritamente implantaban al pueblo. that they hypocritically put on the people. Un pueblo desesperado por un libertador. A people desperate for a savior. Un pueblo desesperado por un héroe. A people desperate for a, No un Herodes más. Not another ruler. Ellos necesitaban que los libertaran. they needed to be saved. ¡Hosana en las alturas! Hosanna in the highest. Gritaban con júbilo. They yelled with joy. ¡Hosana el hijo de David! Hosanna, the son of David.
y murmuraban entre ellos. And they murmured against each other. ¿Quién es este? Who is this? Este es Jesús el profeta This is Jesus the prophet de Nazaret de Galilea, of Nazareth from Galilee, dice la palabra. the word says. Ellos probablemente habían escuchado de Jesús. They probably heard of him. Probablemente algunos habían escuchado sus palabras. Maybe some of them heard his words. Probablemente muchos de ellos habían escuchado sus sermones. Maybe many of them heard his sermon. Tal vez hasta pudieron haber sido testigos de algunos de sus sucesos. Maybe they could have even been A witness. a witness. Tal vez en Capernaum, cuando bajaron el paralítico por el techo de aquella casa. In Capernaum, when they took the paralytic in the house. Porque había tanta gente en la entrada para escuchar a Jesús que nadie podía entrar a esa Because casa. so many people were there to listen to Jesus that no one could get in the house. Tal vez en aquel lugar separados a las orillas del mar de Galilea. Perhaps when they were separated at the edge of the river of Galilee, donde Jesús tuvo compasión de la multitud Where Jesus had compassion of the y multitude. los alimentó con tan solo 5 panes y 2 peces. And he fed them with 5 fish and 2 breads. With 5. Está bien. Indiferentemente era poquito para tanta gente. Recordemos que durante la Pascua, We see that in the Passover, los judíos de todos lados se daban la tarea de ir a Jerusalén all the Jewish came to Jerusalem porque querían estar presentes en aquella fiesta solemne because they wanted to be there for the Passover, donde conmemoraban la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. where they celebrated the freedom of From Egypt. Israel. Hosana en las alturas. Hosanna in the highest. Gritaban y gritaban They yelled and they yelled porque Jesús de Nazaret, because Jesus of Nazareth, el joven que habían visto enseñar en la sinagoga con tan solo 12 años, the young man they seen in the synagogue at 12 years old, estaba entrando una vez más a Jerusalén. was entering once again in Jerusalem. Tal vez algunos de ellos recordaban las palabras de Juan el Bautista. Maybe some of them remember the words of John the Baptist, Mateo capítulo 3, Matthew chapter 3, versículos 2 y 3, donde dice: verse 2 and 3. y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, quien dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Tal vez por eso en el versículo 8 en Mateo 21 Also dice, Matthew 21 verse 8. dice que tendían sus mantos en el camino. It says they put their cloaks in the way. Otra versión dice que tendían sus prendas en el camino. Some says that they put Their belongings in the way. to make a path, Como preparando el camino. making a path. Cabe considerar que las pocas posesiones de la gente, Maybe the little possessions possessions that the people had representaban un gran valor, represented a great value. pudiendo decir, We can say como tendiendo una alfombra roja making a red carpet para este gran célebre que se acercaba, for this great celebration that was coming, para este gran actor de cine for this great scene que llega a la noche de gala a recibir el gran premio, like an actor coming on the red carpet to get an award, el Oscar. the Oscar. Y llegan a recibir tan prestigioso premio, And they come to get this prestigious gift, award. Esa es la palabra. La llegada del libertador the coming of the liberator. se estaba celebrando. They were celebrating La llegada del hijo del carpintero. the son of the carpenter. Pero
La llegada de Jesús a Jerusalén The coming of Jesus to Jerusalem, no fue para recibir ningún premio. it wasn't to receive an award. No fue para recibir It aplausos, wasn't to receive applause, aunque recibió un premio, although he did, aunque recibió una corona, although he got an award and a aunque crown, recibió although aplausos. he received applause. La entrada triunfal de Jesús a The Jerusalén triumphant marcó el comienzo de la última semana del Maestro. it marked the last week of our Master, La última semana con sus amigos. the last week he had with his friends, La última semana con sus discípulos. the last week he had with his disciples, La última semana con su madre. the last week he had with his mother. Hosana gritaban con alegría, Hosanna, they yelled with joy, con regocijo, rejoicing, con gran expectativa. with great expectations. El hecho de entrar montado en un asna, the fact that he The fact that he came in on a donkey debió enviar un fuerte mensaje, should give us a great message, un mensaje claro a clear message de humildad, of humility, sometimiento, his submissive, de valor, the value, de compromiso. the commitment. Un día antes le dijo a sus discípulos The day before he told his que disciples fueran a buscar el asna y al pollino to go and get the donkey que estaban atados. that was tied up. Valga la aclaración, To clarify, esta anécdota, esta historia, este suceso histórico this story está en los 4 evangelios, is in all 4 of the con Gospels, algunas pequeñas variaciones aquí y allá. with little variations here and Solo vamos a there. estar mirando 2 de ellas. So we'll be looking at 2 of them. Que él necesitaba a esos animales. He needed those animals. Qué sorpresa What a para surprise estos animalitos, for these animals. que vinieron a ser escogidos para presenciar la entrada triunfal del That they were Maestro. chosen to help in the great entrance of Jesus. La costumbre era The custom was que el bebé animal that the baby animals estuviera con su madre would be with their mother por mucho tiempo for a long time, para que aprendiera so that they would learn cuál era su rol, cuál era su... what was their role. Ajá. Interesantemente, solo Mateo habla de los 2 animales. Interestingly, only Matthew speaks about the Las 2 otras 3 versiones en los evangelios solo mencionan a un animal, The other 3 Gospels only mention 1 animal, entendiendo que Mateo era más detallista en ese understanding sentido. that Matthew was more On descriptive. Ujú. Tú y yo no somos burros. You and I are, Diga, usted no es burro, diga a la persona que está a su lado. say I'm not a donkey, so the person next to you. Hey, aunque a veces la raza humana Sometimes the human race pone en tela de juicio esta realidad. Lo que sí podemos asegurar es que tú y yo what we can be sure of is that you en and un I, momento dado de nuestra vida estuvimos atados, in one moment in our lives, we were tied up, igual que esos animalitos. just like those animals. El maestro los mandó a buscar, Sent for them, igual que el maestro te mandó a buscar a ti. just like he sent for you. Estábamos atados igual que esos We were tied animalitos. up just like those animals. Y sin embargo, tal vez Jesús no fue directamente a desatar el animal. But instead, he didn't go himself to go Él tie the donkey. envió He sent a sus discípulos. his disciples. Qué interesante How interesting que en un momento dado, that in one moment, estando atados, they're tied up, estando tristes,
They're sad. probablemente en depresión, Maybe in depression. al borde del colapso, On the border of collapsing. sin respuestas, With no response. estaban solos. They were alone. Sin embargo, Jesús no fue a buscarlos. Jesus didn't go Envió a sus discípulos. there. He sent his disciples. Él envió a un mensajero a hablarte. He sent a messenger to speak. Él envió un mensajero a darte una He palabra. sent a messenger to give you Él a word. envió un mensajero a darte He aliento, sent a messenger to give you a hope. traerte una palabra de libertad, He sent someone to give you a word of freedom. a darte una palabra de To amor. give you a word of love. ¿Y por qué Él envió a buscarte? And why did he send for you? ¡Hosana! Hosanna. Gritaban con regocijo. They yelled joyfully. Hoy estás aquí Today you're here gritando con regocijo, gloria al Señor. yelling joyfully glory to God. Espero que no estés gritando, Hosana. I hope that you're not. I hope you're not shouting Hosanna. Porque se supone que ya Dios te libertó. Because God has already liberated you. Dios ya te dio la salvación. God already gave you the Dios freedom. ya te ha dado la respuesta. He already gave you the answer. Y Dios ya te ha dado la victoria. He's already given you the victory. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dice la palabra en Juan 8:36 The word tells us in John 8:36. que así que si el Hijo os libertare, So if the Son sets you free, serías verdaderamente you will libres. be free indeed. Por eso hoy ustedes caminan con el Maestro. That's why today you walk with the Master. Por eso usted puede entrar triunfante a la gloria de Dios. Come in and triumphantly to the glory of God. Entrar triunfante a la presencia de You can come in Dios. triumphantly in the presence of God. Porque ya el velo se ha cortado Because the veil has already been entre el taken lugar santo y el lugar santísimo. from the holy place and the holiest place. Porque ahora podemos entrar confiadamente a la presencia de nuestro Padre Come Celestial confidently into the presence of y our Father. poder tutearlo, poder hablar directamente con Él. And we can talk directly to Him. Dile, papito chulo, And we tell Him, Father God, te amo. I love you. Y Él puede aceptar esas palabras con regocijo And He can accept those words rejoicing. porque sabe que tú estás siendo agradecido por lo que Él hizo por ti. Because He knows that you're being grateful for what He's done for you. El día que decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, The day that we decided to accept Christ in our en heart, nuestra vida, in our life, porque decidimos ponerlo en el centro de nuestra vida, when we decided to put Him in the center of our life, porque desde ese día caminamos con Él because from that day on we walk with Him y para Él. and for Him. Gálatas 2:20 dice, Galatians 2:20. 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, diga, me amó That He loved Him. y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Romanos capítulo 6, versículo 5. Romans 6 verse 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Amen. Entrar confiadamente Enter confidently significa tener la convicción plena, signifies you have the conviction, completa, complete conviction de que lo que Él dijo que of hizo, what He said He did, lo hizo. He did. Amén. ¿Están conmigo? Are you with me? Dice la palabra del The Señor word says en Salmo 30, in Psalms 30, no lo busque, solamente escríbalo por ahí, just write it down somewhere. que Él ha cambiado mi lamento en He baile. has changed my
sadness into dancing. Dice que ahora soy libre del yugo que me oprime en Gálatas 5:1. It says I'm free from the yoke suppress me. Ahora no vivo en angustias, I no longer live in anguish. no más depresión. No more depression. Salmo 34. Psalm 34. Hosana en las alturas. Hosanna in the highest. Sálvanos ahora. Save us now. Sálvanos, te rogamos. Save us, we beg you. ¿Están conmigo? Are you with me? Espero que esa no sea su oración en este día. I hope that that's not your prayer. Y si lo es, and if it is, tenga conciencia have conscience que Dios es la perfecta oración que Dios escucha. that this is the perfect prayer that God hears. Él quiere salvarte. He wants to save you. Él quiere levantarte de la situación en la que te He encuentras. wants to lift you up out of the Pero situation tienes you que find yourself ser in. tú But el it que has se to lo be pida. you that asks Him. Jesús fue recibido con alegría. Jesus was received happily. Jesús fue recibido con alabanzas, Jesus was received with praises, con entusiasmo. with enthusiasm. Jesús representaba para ellos en aquel momento Jesus represented for them in this moment la libertad, the liberation, probablemente una oportunidad de prosperidad, an opportunity of prosperity, aquella esperanza de ser finalmente libres de la opresión romana. the hope to be free from the Roman slavery. Para el esclavo, From slavery, la emancipación, la libertad. for the slave. they were the liberty Representaba represented una nueva vida. a new life. La libertad en Cristo Liberty in Christ representa una nueva vida en el ser a humano. new life for humans. Eso es lo que representa That's what esa entrada triunfal de that Jesús. triumphant entrance represents. El pueblo decía Hosana. The people will say Hosanna. Ellos pedían salvación para su situación They ask for actual física, salvation from their physical situation, económica y política. economic and political. En ese momento, In that moment, Marcos añade una frase en la misma historia Mark has a phrase in the word donde dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Marcos 11, versículo 10. Hosana en las alturas. Hosanna in the highest. Bendito, lo repito, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Recordando que David fue un guerrero. Remembering that David was a warrior. David fue un rey que libertó, que He conquistó, was the king that conquered, que le dio unidad al reino de Israel that unified the kingdom of Israel, y le dio autonomía, le dio poder. and it gave him authority and power. Conquistó tierras innumerables He conquered land, innumerable lands, y ganó innumerables batallas. and he won numerous battles. Ese era el reino que ese pueblo estaba buscando ese día. That was the kingdom that those Un people were rey that que viniera con una espada, con came un with a sword, ímpetu, con una determinación they came with a de determination derrotar al gran imperio romano to take down the Roman y Empire finalmente libertar al and pueblo. finally free the people. Pero Jesús no venía a Jerusalén a establecer el reino de David. ¿Cuántos están conscientes de But eso? Jesus didn't come to Israel to Aunque él era de su linaje, the kingdom of David, even though he was in his lineage. no. Jesús venía a establecer el reino de Jehová de los He came ejércitos. to establish the kingdom of God. Jesús venía a ser traicionado por sus discípulos. He came to be betrayed by his disciples. Él venía a ser vendido por algunas monedas. He came to be sold for a
couple of coins. Jesús venía a entregar su vida en sacrificio por Jesus ti y came por to give mí, his life in sacrifice for you and I, voluntariamente. voluntarily. ¡Hosana en las alturas! Hosanna in Gritaban the con highest, júbilo. they yelled. La actitud de la gente en ese día The attitude of the people that hace day. un contraste bastante dramático, It gives a dramatic contrast. porque 5 días después gritaban: ¡crucifíquenlo! Because 5 days later they yelled, crucify him. ¡Denos a Barrabás! Give us Barnabas. ¡Denos a un asesino! Give us someone that was an assassin, A murderer. a murderer. Porque valga la aclaración que ladrones no eran los que se llevaban la crucifixión. Los ladrones le daban 39 latigazos. They were given 39 lashes. The murderer will get the crucifixion. Porque era un pecado alto, una... In those times, that was the highest thing that you can do. So those people that were murderers would be the ones that were crucified. Por eso la Biblia describe a aquellos 2 hombres que estaban al lado de Jesús en la cruz That's why the Bible describes those two como men ladrones, that pero went la on the traducción cross. correcta eran asesinos. They called him murderers. They called them robbers. But the reality is that in order to be in the cross, you must be a murderer. Crucifíquenlo, 5 días después gritaban. Crucify him. Qué They yelled 5 interesante. days La misma later. gente que lo alababan, The same people that were praising him. ese cambio hoy lo podemos entender That change today we can understand. porque el reinado terrenal, el reinado de David, Because the early kingdom of David que ellos esperaban, no fue lo que vino a establecer that they Jesús. waited for is not what God came to, that Jesus came to establish. Eso no estaba en los planes de Jesús. That wasn't in his plans. Ahora yo te pregunto, iglesia, Now I ask you, church, ¿a quién estamos esperando? who are you waiting for? ¿Un nuevo Dios? A new God? ¿Un nuevo presidente tal A vez? new president maybe? Que venga a salvarnos de la opresión en la que nos encontrábamos To come to save económica. us, that comes to save us from this oppression we Un in. gobierno que te lo dé todo en bandeja de plata. A government that gives you everything on a gold platter. Que te regalen una casa tal vez, el gobierno. That they'll gift you a house. Pues la libertad que estás esperando no te la va a traer ningún presidente ni ningún Well, gobierno. the freedom that you're looking for, no president or government can give to you. La libertad que Jesús nos trajo The freedom that Jesus brought fue la us libertad del pecado. was the liberty from sin. Fue la libertad para poderlo seguir. It was freedom to keep Fue la going. libertad para seguir adelante confiado Freedom to keep going confidently que Él lo hará. that He will do it. Que en el momento difícil That in the hard moments, Él está ahí. He's there. Pues si pasáramos momentos difíciles, porque sí vamos a pasar momentos difíciles, If we go through difficult times, Él nos va a dar la fortaleza. He will give us the strength. Él nos va a dar la autoridad. He will give us the authority. Él nos va a dar las respuestas. He will give us the answer. Él va a abrir algunas He puertas will open some doors y va a cerrar otras and He will puertas. close some doors. Él es el que va a hacer. He's the one that will do it. Pero sobre todo nos va a dar a nosotros el entendimiento But overall, He'll give us the y understanding la confianza de entender and the confidence to todas estas understand cosas. all of these things. Él nos dará las fuerzas necesarias. He will give us the strength that we need. Que Él no nos abandonará. That He will not abandon us. Él nos protegerá en medio de la tormenta. He will protect us in the midst of the storm. Y su mano poderosa nos restaurará. And His powerful hand will restore us. Regocíjate, iglesia. Rejoice, church. Regocíjate, iglesia. Rejoice, church. No digas Hosana, Don't say Hosanna a menos que de verdad necesites salvación. unless you really need salvation. Si ya tú eres salvo, If you are already saved, dile gloria a say Dios. glory to God in the Amén. highest.
Amén. Vaya conmigo para cerrar Go with me so we a can Isaías capítulo 12. go. Isaiah 12. ¿Están conmigo? Are you with me? Leamos juntos. We read together. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. In that day you will say, I will praise you, Lord. Pues aunque te enojaste contra mí, Although you are angry with me, tu indignación se apartó. your anger has turned away, Y me has consolado. and you have comforted me. He aquí Dios es salvación mía. Surely God is my salvation. Me aseguraré y no temeré, I will trust and I will not be afraid. porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, The Lord in himself is my strength and my defense. quien ha sido salvación para mí. He has become my salvation. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. With joy you will draw water from the wells of salvation. Y dirás en aquel día, cantad a Jehová, And on that day you will say, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. give praise to the Lord, proclaim his name, make known among the nations what he has done, Recordad que su nombre es agradecido. and proclaim that his name is exalted. Cantad salmos a Jehová, Sing psalms to the Lord, porque ha hecho cosas magníficas. because he has done glorious things. Se ha sabido esto por toda la tierra. Let this be known to all of the world. Regocíjate y canta, Shout aloud and sing oh moradora de Sión, with joy, people of Zion, for great is the Holy One of Israel. porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. For Diga, great gloria a is the Dios. Holy One of Israel among you. Aquel hombre que tuvimos That man que nosotros ayudamos o tratamos de ayudar, that we helped or that we were trying to help, no se había dado cuenta he did not know que Dios, que Dios no estaba tratando de salvarlo de su situación actual. He did not notice that God was not trying to save him from his Esa situación él la tenía que superar él, actual situation. That situation he had to porque conquer lamentablemente himself. esa condición en la que se encontraba se la ganó él por sus acciones. Because the situation he found himself in, he found himself in it because of his own actions. Él estaba en la situación en la que se encontraba He was in the situation he found himself in porque era la consecuencia de sus acciones pasadas. because it was the consequences of his past actions. La vida te cobra. Life costs you. La vida te va a traer a consecuencias Life is going to bring consequences de tus acciones. of your actions. Tú tienes que tomar control de esas situaciones. You have to take control of those situations. Tú eres el que tienes que ir a mendar lo que tú has roto. You have to mend what you have Tú broken. fuiste el que perdiste todo. You lost everything. Ahora tú tienes que, de la misma manera que te tomó años perder todo, Now, in the same way it took you years to ahora te toca por años reconstruir lo que tú mismo destruiste. now it may take you years to reconstruct what you have broke. Que Dios lo puede hacer. God, if God can do it, Yes. yes. Pero no puedes quedarte de brazos cruzados y esperar But you can't sit there with your arms crossed and wait que todo se te presente en bandeja de plata, como estaba esperando el pueblo en ese momento. that everything comes to you in a good manner. ¡Hosana en las alturas! Hosanna in the highest. ¡Sálvanos! Save us. Cuando ellos eran los que se habían alejado de Dios y por eso Dios los había castigado When they were con the una ones that supresión. ran away from God and God put them in suppression. Cuando el pueblo de Israel
iba a otros dioses. Eso está escrito en todo el Viejo Testamento, toda la historia del pueblo de Israel. In all of the Old Testament, you can see that Cada vez que se alejaban de Dios, de Jehová de los ejércitos, y se inclinaban a otros and dioses, they were inclined to other gods, era cuando el pueblo era abandonado por Dios, That's básicamente. that's when Se alejaba de Dios. people of Israel were Ustedes abandoned no for están. God, Dele para allá, dele. and God will step back and here. La mano poderosa de nuestro Padre Celestial es la que nos sostiene. The powerful hand of our God is what sustains us. Nuestra actitud es la que trae consecuencias a Our nuestras attitude vidas. is what brings consequences to our lives. So, hoy yo te digo a ti, So today I tell you, ¿qué estamos esperando? what are you waiting for? ¿Alguien que nos salve? Someone to save you? Si Dios ya te salvó, If God already saved you, esas no deben ser tus palabras. then those should not be your words. Si tú no estás seguro de tu salvación, If you're not sure of your salvation, este es el momento. this is the moment. Este es el momento de reconsiderar nuestras acciones. This is the moment for us to Este es el reconsider momento our de actions, reconsiderar nuestra the actitud. moment to reconsider our attitudes, Este es el momento de reconsiderar qué es lo que estoy gritando. the moment to reconsider to reflect on what am I Shouting yelling. out. Sálvanos hoy, Save us today. Hosanna. Hosanna. Si esa es tu oración, If that's your prayer, si ese es tu grito, if that is your shout, what you're shouting, estamos aquí para orar contigo. we're here to pray for you. Estamos aquí para presentarte el plan de salvación. We're here to present the plan of Estamos salvation. aquí para presentarte al Rey de Reyes y Señor de Señores. We're here to present to you the King of Kings and Lord No of un Lords. Herodes más. Not another. Estamos aquí para We're here presentarte to present to you a Jesús. Jesus. ¿Cómo decía la canción? Jesús. Hoy quiero decir Jesús. O quiero cantar Jesus. Jesús. Jesus. Speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Hoy queremos hablar el nombre de Jesús en tu vida. Amen. Amen. El nombre que es sobre todo Today we want to nombre. speak the name of El Jesus in único your life. nombre en donde hay The name salvación. of the Lord name, the only El name that has único salvation. nombre que trae la paz a tu vida. The only name that brings peace to your life. El único nombre The only name que ha sido dado a un hombre given to a man para que trajera to bring el sacrificio de la cruz. the sacrifice of the Ese cross. último sacrificio That's the last sacrifice para traer lo que tú y yo necesitamos. that brought what you and I needed. La salvación para nuestras almas. Salvation for our souls. Para poder escribir nuestro nombre en el libro de la So vida. we can write our name in the book of life. La única tinta que escribe en ese libro es la sangre de The Jesucristo. only ink that writes in that book is the blood of Jesus. Sin esa sangre, Without that blood, puedes utilizar el Parker más caro del mundo. Marker. you El can use the most expensive marker you can find, y no va a escribir en nada en ese libro. and nothing's going to be written in that book. La sangre de Cristo tiene poder. The blood of Jesus. En la has power. sangre de Cristo hay In salvación. the blood of Jesus there's En salvation. la sangre de Cristo hay In sanidad. the blood of Jesus there's En healing. la sangre de Cristo. In the blood of Jesus. En la sangre de Cristo. In the blood of Jesus. Diga conmigo, la sangre de Cristo. Say it with me, the blood of Jesus. Padre amado, te damos gracias, Dios, en este día. Te pedimos, Dios, que tu palabra haga un impacto, haga mella, haga una línea en este día en tu pensamiento, en tu forma de pensar. We ask you, Lord, that this day,
these words, mark. Make a check mark in our minds. Make a line that today I heard that you are the only one who can give me access to the Father. Sí, Señor. We ask you, Lord, that you do exactly what you did, that you do when you came to Jerusalem. That you give salvation. Not the way the world expected, but the way that you brought it. I don't know if I said that right. Mm-hmm. We love you, Lord. Te amamos, Dios. We love you, Lord. Y sabemos que solo en ti hay salvación. And we know that only in you is salvation. Levántate, iglesia. Please stand up, church. Padre, te damos gracias en este día. Father God, we give you thanks this morning. Te pedimos, Dios, We ask you, Lord, que tú sigas that you keep on salvando, saving, que tú sigas sanando, that you keep healing, que tú sigas sanando los corazones, that you keep healing the hearts, que si la oración de este día es Hosana, that if what they're shouting today is Hosanna, que tú lo hagas, Padre, that you will do it, Lord, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Sálvalos, Padre, Save them, Lord. sálvalos, Padre, alcánzalos, Padre, Reach them, God. dales un nuevo corazón, Give them a new heart. dales un nuevo entendimiento de vida, Give them a new understanding of life. dales una nueva relación contigo, Padre. Give them a new relationship with you, Father. In the name of Jesus we pray. Aleluya. Gracias por estar con nosotros en las redes sociales. Les pedimos que nos acompañen nuevamente la semana que viene. Los despedimos y los bendecimos.